Bueno, en este segundo video, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es formalizar algunos ejercicios, ¿verdad? En donde la idea es que se pueda ver, en este caso, con los ejercicios que vamos a trabajar en la semana, ¿cierto? Con algoritmos simples, vuelvo a repetir, o sea, solamente tres procesos, o sea, perdón, tres instrucciones. Vamos a resolver el ejercicio número 3, bien, de esta guía que después yo les voy a dejar en su respectiva intranet, en donde el ejercicio 3, si se fijan, tiene descuentos y tiene varios elementos importantes que necesitamos ir utilizando dentro de las soluciones que deben incorporar, ¿cierto?, en cada problemática. Bien. Dice, realiza un diagrama de flujo que representa un algoritmo para determinar cuánto pagará finalmente una persona por un artículo X, bien, considerando que tiene un descuento del 25% y que debe pagar un IVA del 15%, bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Es que podamos aplicar porcentajes. Entonces, la idea es que resumamos más o menos qué es un porcentaje, cómo aplicarlo, a quién se lo aplico, bien, y posteriormente, cuando sumo, cuando resto, cómo muestro la información, bien. Ahora, con respecto a esto, ¿cierto? Si se fijan, nos están dando información relevante, que son descuento de 25%, o sea, 0,25, y IVA del 15%, que debemos, en este caso, definir 0,15, ¿bien? Si fuera un 7%, 0,07, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que no me dicen? Me dicen que tengo que pagar por un artículo, pero no me dicen cuál es el valor del artículo. Pueden ser 3.000, pueden ser 5.000, pueden ser 8.000. O sea, puede ser cualquier valor. Por lo tanto, ese es como un mecanismo para que nosotros podamos identificar que ese dato me va a servir a mí en mi algoritmo como entrada. ¿Por qué razón? Porque yo no sé cuál es el valor, entonces lo tengo que ingresar por teclado. O sea, es una entrada para nuestro algoritmo para solucionar el problema. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que definir además qué datos son relevantes, qué datos tengo que calcular. Bien, tenemos que calcular primero el descuento, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del descuento? ¿Cuánto pago? ¿Cuál es el IVA? ¿Cierto? Y cuánto pago finalmente por todo. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este problema primeramente? ¿Cierto? Tenemos que poder calcular cuál es el valor del IVA y poder sumárselo al precio. Bien, porque obviamente el precio es con IVA. Entonces, cuando me dicen es con IVA, tengo que aplicarle, en este caso, el 15%. Bien, por lo tanto, vamos a ir a nuestra solución acá. Acá vemos. Esto lo borramos. Ok. Déjenme ver por qué a veces esto falla. Lo voy a dejar. Ahí se cierra la ventana del editor. Entonces lo vamos a cerrar. Y ahora sí. Bien. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es definir los datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, definir. Yo voy a poner P de precio. Bien. Vamos a calcular el descuento. Vamos a calcular el IVA. Vamos a calcular el precio final. Bien. O PF le voy a poner mejor para que. Como real. Bien. ¿Por qué como real y no como entero? Porque vamos a usar decimales. Vamos a usar 0.15, 0.25. Bien. Lo que les comentaba, ¿cierto? La entrada, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tengo que ingresar? En este caso, lo que tengo que ingresar no es un 15%, no es un 25%, porque esa información me la están, en este caso me la están dando. Bien. Lo que yo no sé cuál es el valor, ¿cierto? Es el precio del artículo. Por lo tanto, lo que tenemos que definir es el precio del artículo o ingrese precio del artículo. Recuerden que esto es salida, puede ir entre las comillas, puede ir cualquier cosa. No se nos puede olvidar las comillas, obviamente. Luego de eso, vamos a leer el precio, que en este caso definimos la variable P de precio. Entonces hasta el momento estamos leyendo el precio del artículo, que como les comentaba en un principio, yo no sé cuál es el precio, entonces aquí nosotros definimos el precio. Bien, entonces nuestro algoritmo en base a ese precio hace el cálculo del IVA, cálculo del descuento. Bien, por lo tanto, a continuación de eso, ¿verdad?, vienen los cálculos, es decir, yo debo calcular el valor del IVA sobre el precio, ¿verdad? Entonces, el precio yo lo debo multiplicar, ¿cierto? No lo debo dividir ni sumar, lo debo multiplicar por, en este caso, el valor del IVA, que en este caso me lo están dando.
me están dando el valor del IVA que es un 15%. No puede ser así, ¿bien? Eso está incorrecto. Puede ser 15 partido por 100, ¿bien? O puede ser 0.15. Esas son las dos formas en las cuales nosotros podemos calcular el valor de un porcentaje de un precio X, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que aconsejo yo en este caso? Es que en algunos casos el cálculo falla con este software y me arroja, por ejemplo, no sé, si fueran 100 pesos, me arrojaría, no sé, 15.000001, por ejemplo. Entonces, para poder evitar eso, vamos a hacer un trunc. ¿Qué significa el trunc? En este caso significa que nosotros borramos la parte decimal, ¿bien? Nos ocupamos solamente de la parte entera. Ejemplo, si yo quiero dividir 5 partido por 2, sabemos que la división me da 2.5. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente necesito la parte entera para hacer algún cálculo X? Entonces, si yo necesito solamente la parte entera, necesito, en este caso, hacer un trunc, ¿bien? O sea, yo tendría que colocar trunc 5 partido por 2 y eso automáticamente me va a dar la división entera, ¿bien? Elimina la parte decimal, ¿bien? Si yo no quiero usar el trunc, tendría que usar el 15 partido por 100 y de esa manera hace el proceso de manera automática, ¿bien? Ahora, por otra parte, calculamos el IVA, así que enfoquémonos en la problemática. El IVA lo calculamos, entonces debemos en este caso hacer lo siguiente. Debemos calcular en este caso el precio final del producto. Por lo tanto, el precio final del producto es lo siguiente. El precio final va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al precio original, que obviamente el precio original está guardado en P, y lo debemos sumar, ¿verdad? Porque el IVA se le suma el valor del 15%, entonces le sumamos el IVA. Bien, entonces hasta el momento tenemos el cálculo del IVA y el IVA. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que uno piensa que aquí tiene todo calculado, ¿bien? Pero siempre lo que uno hace es calcular un porcentaje primero y después uno tiene que ver si lo tengo que restar al valor original o lo tengo que sumar al valor original. Siempre tienen que hacer esos dos pasos, ¿bien? ¿Qué es lo que hacen a veces algunos? Solamente hacen el primer paso y se quedan con ese paso y después siguen calculando otros procesos, ¿bien? Ahora, tenemos el precio final y posteriormente tenemos el precio final con IVA y luego ¿qué vamos a hacer? Calcular el descuento sobre ese precio final ahora, de acuerdo al problema. Entonces tenemos que el descuento va a ser igual a el precio final por, en este caso, el 0.25%. Bien, y como yo quiero que esto sea solamente entero, aplicamos el operador trunc siempre que queramos hacer una división y me interese la división entera. Por ejemplo, si quiero calcular un promedio de notas, no puedo usar trunc, necesito un promedio exacto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar con conversiones, ¿cierto? O con fórmulas matemáticas, tampoco me sirve el trunc, ¿verdad? O sea, siempre tengo que obtener el valor exacto. Pero si quiero calcular, no sé, pues la edad de una persona o el precio de algún producto, sí o sí necesito el trunc porque sabemos que los precios y las edades son enteras, ¿bien? Entonces tenemos que ahí ocupar trunc si necesito hacer alguna división o alguna multiplicación de decimales, ¿bien? Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice, debe mostrar el precio con descuento y el precio final, ¿bien? Entonces también tenemos que mostrar el valor del precio. Fíjense que aquí calculamos solamente el descuento. Vuelvo a repetir, si yo quiero calcular el precio, en este caso, con descuento, vamos a crear otra variable entonces aquí. Le vamos a poner PD, precio con descuento. Si yo quiero calcular el precio con descuento, sería precio con descuento, va a ser igual a PF, el precio final con IVA, menos el valor del descuento. Bien, entonces, como me piden que muestren dos datos, yo voy a mostrar toda la información. Por ejemplo, voy a mostrar el valor del IVA. Bien, recuerden que lo que va entre comillas puede ser lo que queramos. Ponemos IVA. Vamos a mostrar además el valor con IVA. Por ejemplo, precio con IVA. Ahí mostramos el precio final, ¿cierto? Ahí. Luego mostramos el descuento, ¿cierto? Descuento, que es el descuento del 25%.
perdón, ok, los puntos siempre van acá, coma, descuento, y finalmente mostramos el precio con descuento. Un poquito. Precio con descuento. Sorry. Todos los puntos se van a ver feos ahí, sí. Está bien como lo tenía antes. ¿Bien? Bueno, esto, en realidad esto da lo mismo. En realidad sí, es para que se vea más presentable nomás. Bien. Entonces acá PD, ¿cierto? Que son el precio con descuento. Entonces si ahora ingresamos un precio, ¿cierto? Entonces fijémonos en lo siguiente. Tenemos esto de aquí. Lo bajamos o lo achicamos un poquito para que se vea más completo ahí. Mostramos el mensaje ahí. Entonces ingresamos el precio de un artículo. Si yo ingreso 1000 pesos, ¿cierto? Entonces el IVA es 150, precio con IVA 1150, descuento 287 pesos. Por lo tanto, el precio con descuento sería ese valor que vemos ahí. Bien, probemos con otro. Por ejemplo, si el precio fuera 5000, ¿verdad? Lo mismo, el IVA son 750, se le suma el valor, aquí está, se le suma el precio con el IVA, ese sería el precio con el IVA, el descuento se calcula sobre el valor del IVA y posteriormente se realiza el descuento. Bien, bueno, espero que les sirva este video, ¿cierto? La idea es que puedan ir viendo cuándo ocupo un descuento, qué tengo que hacer con ese descuento, si lo tengo que sumar, si lo tengo que restar, ese porcentaje, perdón. Y la idea es esa, ir practicando. Entonces, esta guía básicamente lo que hace es eso. Ahora, ¿qué pasa si el descuento se aplica solamente cuando tengamos una condición, ¿verdad? O sea, tengamos una condición que el descuento aplica solamente a los que sean, si el artículo cumple, si es mayor, por ejemplo, a 10.000, entonces ya viene otra instrucción, que es el video siguiente. O sea, vamos a explicar también cómo trabajar con las condiciones, ¿correcto? Entonces, espero que lo tomen de ejemplo para poder solucionar los otros ejercicios de la guía. Bueno, dejamos hasta acá el video, ¿cierto? Y posteriormente seguimos con el siguiente.